Y oficialmente comenzó hoy el desfile de pruebas en el caso contra la ex representante del Partido Nuevo Progresista, María Milagros Charbonnier, y su esposo Orlando Montes Rivera en el Tribunal Federal. Durante el día de hoy, alguna de las revelaciones más impactantes que se realizó por parte de la Fiscalía Federal durante los informes de apertura, se supo que solamente un representante electo ganaba más que Frances Acevedo, la secretaria de Charbonnier, y ese era el presidente cameral, Carlos Johnny Méndez. Para discutir lo que ha transcurrido en el comienzo del juicio en su fondo contra la ex legisladora, recibimos al ex fiscal federal, el licenciado Juan Mazzini. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Directo y Sin Filtro. Buenas tardes, Limari, Carmen, Jonathan y a todos los televidentes que nos están sintonizando. Licenciado, quiero comenzar por los argumentos iniciales que arrancaron hoy en el juicio contra la ex representante Charbonnier, porque en esos argumentos iniciales la Fiscalía le hace una oferta o un ofrecimiento al jurado de lo que ellos van a presentar como evidencia y mencionan de que el esposo de María Milagros Charbonnier, que también está acusado en este caso, en una ocasión enterró un contenedor o un envase con dinero en efectivo para tratarlo de ocultar a los agentes federales. Y mi pregunta para usted sobre ese argumento inicial es, ¿cuán inflamatorio puede ser eso para un jurado comenzando el juicio que todavía no ha desfilado prueba? Bueno, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Cuando los abogados hacen sus argumentos de apertura, esos argumentos, igual que los de la clausura, no son evidencia. La evidencia es solamente lo que se testifica y lo que se presenta, los documentos y lo demás. Lo que sucede es, esta es una manera de, como decimos, un roadmap, hacer un mapa de lo que el jurado va a ver. Okay. Por cierto lado, obviamente puede ser un poco inflamatorio lo que se dice, pero la proyección y lo que los abogados hacen cuando hacen un argumento de apertura es darle al juzgado lo que entiende que van a traer a colación durante el juicio. Porque aquí hay un punto importante. Si tú en una apertura prometes que va a suceder algo, que vas a traer algo y luego no lo traes, luego yo te apuesto que el abogado adverso en su clausura lo va a sacar a relucir. Si se recuerda en la apertura mencionó, eso no es parte de esto. Y así que en ese sentido uno tiene que tener mucho cuidado y la regla de oro es que uno en la apertura le dice al juzgado lo que van a ver, lo que se va a vertir y lo que han de esperar durante el juicio. Licenciado, le comentaba que contrario al resto de los ciudadanos, como que los políticos no tienen una presunción de inocencia. Están bajo el ojo público todo el tiempo y principalmente los legisladores, y no es aquí, en todos los parlamentos del mundo son objeto de muchas críticas. ¿Habrá un jurado en un país tan pequeño, con acceso a medios de comunicación, donde todo el mundo se entera de todo, objetivo para juzgar a María Milagros Charbonnier? Bueno, hay que partir de la premisa que sí. Primero que nada, Carmen, como yo digo, what's good for the goose is good for the gander. Y en ese sentido, los legisladores, las figuras públicas utilizan los medios para promoverse, para, por ejemplo, hablar de los logros que han tenido, pues de cierta manera, pues a veces eso entonces salpica del otro lado. Pero lo que es importante es, hubo una selección del jurado y cuando se pasa el sedazo el jurado, empezaron con 70 y pico de personas y eso se va, luego excusaron, llegaron a 50 y pico y luego ahora están 12 más 4 alternos. En ese sentido, yo te puedo decir, habiendo seleccionado numerosos jurados, de verdad que se va por un proceso donde se busca conseguir a esas personas que son imparciales. Todo el mundo va a tener algún tipo de prejuicio por las experiencias que traen, pero lo que uno busca es esas personas que tengan esa mente abierta, que puedan entonces traer a colación y que puedan entonces juzgar a base de los hechos. O sea, el juicio es un mundo completamente cerrado. Se supone que ellos tomen la decisión a base no de las especulaciones, sino a base de lo que extrae. Y el juez también le da unas instrucciones de por favor eviten, por ejemplo, si un jurado
acaba de prender el televisor y ve que estamos hablando de esto, Sí, se que se supone que exponga. que lo apague, que lo cambie el canal y Pero lo no demás. está secuestrado y no sabemos lo que va a hacer. Pero ¿verdad? es que secuestrar a un jurado, la gente muchas veces habla de secuestrar a un jurado. Eso es un remedio extremadamente extraordinario. Mira, Claro. para el caso de, por ejemplo, el Chapo Guzmán, que el narcotraficante más grande del mundo, a ellos no se les secuestró el jurado. Ok. O sea, es algo tan extraordinario, tiene que haber una razón Especial. sumamente grande. Y lo otro es la logística. Y es Carmen costoso Limari, también para el yo no- sistema. o sea, la logística, tú tienes que de repente alquilar en algún lugar un hotel para todas estas personas, Vigilar. sacar todos los televisores, vigilar, transportarlos, cosa muy simple. Si tú tienes algún tipo de familia que tienes que darle cuidado posterior, pues tienes que tomar eso, luego que salga de horas laborables tienes que tomar eso en cuenta. Una cosa tan simple como la ropa, pues tendría que tener una lavandería para robar. Sí, es bien cuesta arriba, no es tan sencillo. Es algo Decirlo sumamente... como en las películas, pues No, quizás no, no, es tan pero- fácil. Suena lindo, pero no es, Pero pero la practicarlo. logística Es complicado. es complicada. Licenciado, hablando específicamente del caso, este caso llega con una persona que se declaró culpable ya. Y una persona que ya dijo que aceptó un acuerdo de culpabilidad. Y en ese acuerdo, hoy, en lo que ha presentado la Fiscalía, parte de lo que están utilizando precisamente son grabaciones o intercambios. Una de las cosas que ha llamado la atención, que se discutió con mucha extensidad, muy extenso antes del caso, fue que aparentemente hay una llamada, una grabación de la representante dándole instrucciones a esta persona Sobre el dinero. sobre el dinero y cómo contestarle a las autoridades federales. Yo le pregunto si ese tipo de argumento que ocurrió previo, antes del caso, pudiese ya estar en esa mente del jurado, que aunque sabemos que tiene que ser lo más imparcial, lo más objetivo posible, pues muchos de ellos se tuvieron que haber expuesto a esta información Claro, antes de claro. llegar allí, como tal. Bueno, como yo siempre digo, vamos por partes. Ok. Y la razón es, la persona que está testificando ahora, este primer testigo de fiscalía, no es la persona que ya se declaró culpable. O sea, que hay que entender, para estar claro, ¿no? En ese sentido. Es una persona que está mencionada en la acusación como la persona B, pero no es una persona que está acusada ni es una persona que se declaró culpable. La persona que se declaró culpable es otra persona que sí estaba en el Frances. pliego, que sí estaba en el pliego acusatorio y que hasta el momento aparentemente no va a Pero, testificar. licenciado, y el hijo de esta pareja de María Milagros Charbonnier y de su esposo, si se acogió a un programa de desvío, tiene que haber aceptado su culpa. Bueno, y Carmen, exacto, de la manera que funciona el desvío para tus televidentes que comprendan, básicamente la persona acepta haber cometido algún a veces el desvío no es por algo que está dentro del pliego acusatorio, a veces haces algún tipo de otra acusación, un information, y entonces se declaran y hay un tracto sobre esa culpabilidad, sobre ese delito. Eso se pone en suspenso y la persona se le ponen unos requisitos, unas restricciones, y si en el tiempo acordado y el periodo acordado se cumplen con todos esos requisitos, entonces básicamente eso totalmente se desestima. Pero está como en un abeyance, ¿no? O sea, está básicamente en un punto donde está En totalmente en suspenso hasta tanto y cuanto se cumpla Hay una de algo las dos. que la Fiscalía también presentó hoy y que nosotros lo anunciamos aquí en nuestro programa, y es que como parte de su argumentación la Fiscalía también alegó de que Frances, que es esta empleada que tenía la ex representante y que se declaró culpable, cuando el jurado va a poder observar que ella generaba un ingreso mucho mayor que cualquier otro legislador electo y que era tan alto su salario que era similar al del presidente del cuerpo, en este caso era el representante Carlos Johnny Méndez. Cuando venga el desfile de prueba, ¿habrá que presentar esa comparación de los salarios de los legisladores versus el salario que tenía Frances? Bueno, ¿O eso no es necesario o esto es algo parte del cuento que hacen al principio? De la narrativa. De la no del narrativa. cuento. Gracias, Carmen. no es parte de la narrativa, pero al fin y al cabo lo que vamos a ver es cuánto se ganaba. Y eso se va a poder determinar porque van a ver, Los salarios, obviamente, los pay salarios. stub, ajá. ¿Y de dónde salía el dinero? Va a haber, obviamente,
un tracto de la legislatura, de su salario. Presumimos que también en Hacienda van a tener entonces también ese tracto de cuánto se le desglosaba, de cuánto pagaba el Seguro Social basado en su salario. Así que todo eso, cuánto pagó en impuestos. Así que todo eso se va a tener ese tracto y eso se va entonces a comparar, porque también parte que es medular aquí es las transferencias recordemos que parte de lo que uno de los cargos también está el wire fraud, o sea, que es el fraude electrónico. Y entonces, en ese sentido, además, pues todos esos movimientos de dinero que ocurrieron a través de ATH móvil o de otra manera, pues también se comunican. Igual los textos que se comunican para perpetuar el delito, o sea, que todo esos posicionamientos hay que examinarlo. Hay que mirarlo y hay que examinarlo. Si esta era la evidencia que hemos empezado a ver, digamos, de esta narrativa que ha empezado a presentar la Fiscalía en su experiencia como abogado de defensa, ya no tanto del lado como fiscal, ¿usted le hubiese recomendado a su cliente ir a juicio o llegar a algún tipo de otro acuerdo previo como tal? Mira, Jonathan, lo que pasa es que eso es en este momento para ninguno de nosotros lo podemos en realidad decir, porque nosotros no hemos sido los beneficiarios del descubrimiento de pruebas, de saber la laguna. Los abogados de defensa reciben miles de páginas, miles de documentos muchas veces, y ahí formulan la defensa. Y entonces un poco difícil o sería irresponsable, yo diría, uno poder decir se debió haber declarado culpable cuando no hemos podido examinar todo. Ni un pedazo, no todo, ni un solo pedazo, porque no somos los abogados, así que nosotros no hemos mirado ni un solo pedazo de evidencia de descubrimiento de pruebas que se le ha dado. Y para uno entonces venir a cuestionar el consejo de un abogado, sería complicado y un poco irresponsable. Hoy la primera testigo que ha sentado el Ministerio Público, la Fiscalía Federal, fue Sheila Vangual, y ella en su testimonio, esto acaba de salir a relucir, ha indicado que María Milagros Charbonnier le había dicho a ella que ella recibía este dinero por parte de su empleada para pagar una deuda con el IRS, y también declaró que el esposo de la ex representante escondió un vaso con dinero en efectivo en un pastizal cerca de su casa porque temía que era seguido por los federales, y seguido por los federales en una cita directa de esta testigo. Ahora le toca el turno a la defensa a un contrainterrogatorio. ¿Por dónde podría la defensa buscar ese contrainterrogatorio a este tipo de expresión? Bueno, dentro de las reglas de evidencia, lo que dice un acusado es una admisión de parte adversa, así que lo que dice pues se puede utilizar, no es como se cataloga hearsay. Sin embargo, parte de lo que hay que también ver es no necesariamente la testigo, o sea, ahora mirando desde el punto de vista de la defensa, no necesariamente la testigo ahora igual va a tener todos los detalles de las razones por las cuales una persona actuó, por qué actuó o por qué lo hizo. Así que esas explicaciones poco a poco la va formulando la defensa. Y pues uno lo que le dice cuando está contrainterrogando a ese testigo, y usted no conoce tal razón, y usted no conoce tal otra razón. Y cuando usted menciona esto, usted en realidad, él nunca le dijo A, B o C. Y eso ya iba sembrando la duda, y que quizás la teoría de fiscalía no necesariamente se adapta a la historia. Brevemente, licenciado, porque nos están tocando la música. ¿A qué se expone de ser encontrada culpable María Milagros Charbonnier? Y eso es importante porque las guías de sentencia son, aquí todo el mundo habla de 10, 20 años, pero bajo las guías de sentencia eso iría a base de la cantidad de dinero. Y eso entonces se calcularía en los $100,000, que es lo que se ha reportado y todo lo demás. Y eso pudiera ser, dependiendo de unos ajustes y todo lo demás, pudiera ser entre 4 años y 5 años. ¿Y se beneficiaría de la nueva jurisprudencia para los casos de corrupción en la primera convicción, que se les reduce la sentencia? Limari, no son los casos de corrupción, son para casos no violentos. No violentos. Ok, interesante, porque es mucho más abarcador, de casos de corrupción. Licenciado Mazzini, muchísimas gracias por su tiempo y su análisis. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero usted siga conectado a ABC Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales. Regresamos en breve.